En 1998, Soldier costó $60 millones y recaudó apenas 14. Fue destruida por la crítica, ignorada por el público y rápidamente enterrada como otro fracaso más de ciencia ficción de los 90. Pero detrás de esa película había algo extraño, un guión escrito por el mismo hombre detrás de Blade Runner, un protagonista que entrenó durante 1 año y medio sin hacer otra película, y un final alternativo mucho más oscuro, que convertía toda la historia en un western espacial trágico. Hoy vamos a revelar 14 datos ocultos sobre Soldier, incluyendo el motivo por el que el propio guionista jamás quiso ver la película terminada. 14. El guión esperó 15 años antes de ser filmado. El guión de Soldier fue escrito en 1983 por David Webb Peoples, el mismo escritor que trabajaba simultáneamente en Blade Runner. De hecho, ambas historias nacieron prácticamente al mismo tiempo y comparten el mismo ADN temático: humanidad artificial, soldados creados para obedecer y personas convertidas en herramientas. El problema fue que nadie quería filmarla. El proyecto pasó años moviéndose por Hollywood. Actores iban y venían, directores abandonaban, y el guión seguía guardado. Durante un tiempo, Sylvester Stallone estuvo vinculado. Ted Kotcheff iba a dirigir y hasta Clint Eastwood consideró hacerlo. Nada funcionó. Recién en 1998, 15 años después de ser escrito, la película finalmente llegó a los cines. 13. Clint Eastwood amaba el guión y aún así abandonó el proyecto. Lo extraño es que Eastwood realmente quería hacer Soldier. Su relación con David Webb Peoples era fuerte. Ya habían colaborado indirectamente en Unforgiven, película que terminaría ganando el Oscar. Cuando leyó Soldier, le fascinó. Incluso estuvo oficialmente unido al proyecto como director, y después simplemente se fue. Nunca explicó públicamente por qué. El proyecto volvió a quedar congelado durante años, hasta que apareció Paul W.S. Anderson después de terminar Event Horizon. Irónicamente, Eastwood terminó alejándose de una película que años después se volvería de culto, mientras Unforgiven lo convertía en leyenda. 12. Kurt Russell entrenó durante 18 meses y no hizo ninguna otra película. Kurt Russell tomó el papel extremadamente en serio. Quería que Todd pareciera a alguien criado exclusivamente para matar, no un actor musculoso, un arma humana. Así que pidió algo inusual: 18 meses completos para preparar su cuerpo. Durante ese tiempo, entrenó entre 3 y 4 horas diarias, rechazó otros proyectos y prácticamente desapareció de Hollywood temporalmente. El director aceptó. Y mientras Russell entrenaba, Anderson filmó Event Horizon. Cuando finalmente llegó al set de Soldier, el cambio físico era brutal. Todd no parecía un héroe de acción tradicional. Parecía alguien construido desde la infancia para la guerra. Y esa transformación sigue siendo una de las partes más impresionantes de toda la película. 11. Kurt Russell se lesionó por culpa de un repollo decorativo. Después de entrenar durante 1 año y medio, Kurt Russell se lesionó casi inmediatamente, y la causa fue ridícula. Una semana después de comenzar el rodaje, tropezó con un repollo decorativo, colocado como parte del set. Sí, un repollo. La caída le fracturó el tobillo izquierdo. La producción mintió públicamente, diciendo que había ocurrido durante un stunt. No era cierto. Y pocos días después, ocurrió algo peor. Russell también se lesionó el pie derecho. Ahora tenía heridas en ambos pies. El equipo tuvo que reorganizar completamente la filmación. Primero rodaron escenas acostado, luego sentado, después escenas quieto, y dejaron todas las secuencias de acción para el final. Irónicamente, la última escena filmada fue una de las primeras que aparece en la película: la carrera entre Todd y Kane 607. 10. El director quería hacer un western espacial.
Pero el clima destruyó su película. Paul W.S. Anderson tenía una idea muy clara para Soldier. Quería hacer un western en el espacio. Paisajes abiertos, horizontes enormes, un hombre solo enfrentando un mundo hostil. Algo inspirado directamente por el cine clásico de John Ford. Pero entonces llegó el fenómeno climático de El Niño. Las tormentas destruyeron las locaciones exteriores planeadas y la producción se vio obligada a trasladar casi todo a sets cerrados. El problema era enorme, porque esos escenarios no podían transmitir la sensación épica y desolada que Anderson quería. Años después admitiría que fue una de sus mayores frustraciones profesionales. La película que imaginaba nunca llegó a existir completamente. 9. Todd dice solo 104 palabras en casi toda la película. Kurt Russell aparece en aproximadamente el 85% de la película. ¿Sabes cuántas palabras pronuncia? 104. En total. La decisión fue completamente intencional. Russell insistía en que Todd no debía hablar como una persona normal. Había sido criado desde niño únicamente para obedecer y matar, sin emociones, sin conversación, sin humanidad. Así que construyó el personaje usando miradas, silencio, movimiento corporal y postura física. El resultado fue sorprendente. Incluso críticos que odiaron la película elogiaron su actuación, porque Todd transmite muchísimo sin prácticamente decir nada. 8. El planeta basura está hecho con restos de otras películas. Arcadia 234, el planeta donde Todd es abandonado, no solo parece un cementerio tecnológico. Literalmente lo era. El departamento artístico llenó el lugar con restos reales de otras producciones de Warner Bros. Entre la basura pueden verse partes de la nave de Event Horizon, vehículos militares de Executive Decision y, lo más importante, un spinner de Blade Runner. Sí, el auto volador de los Blade Runners aparece tirado entre los desperdicios. Eso reforzaba una idea que el director amaba, que Soldier ocurría dentro del mismo universo que Blade Runner. Un mundo donde las personas también terminan convertidas en desechos. 7. El historial militar de Todd esconde toda la carrera de Kurt Russell. Hay una escena donde aparece el expediente militar completo de Todd. La mayoría del público jamás lo leyó con atención, pero está lleno de referencias ocultas. Cada batalla y medalla hace referencia a películas anteriores de Kurt Russell, entre ellas Escape from New York, The Think Tango y Cash Stargate. Incluso aparece la medalla Plisken, Treaty, un homenaje directo a Snake Plissken. Y además, hay referencias al universo de Blade Runner. Tannhäuser Gate, Shoulder of Orion, los mismos lugares mencionados por Roy Batty en su monólogo final. El expediente de Todd es básicamente una autobiografía secreta de Kurt Russell, escondida dentro de la película. 6. El guionista dijo que la verdadera inspiración no era Blade Runner, sino The Terminator. Durante años, los fans asumieron que Soldier era una secuela espiritual de Blade Runner, y visualmente tiene sentido. Pero David Webb Peoples explicó algo diferente. Cuando escribió el guión, pensaba en The Terminator, no en replicantes, no en detectives futuristas, sino en una máquina creada exclusivamente para matar. La diferencia es que aquí seguimos la historia desde dentro, desde la perspectiva del arma. Todd no era un héroe clásico, era alguien condicionado desde la infancia para destruir. Y la verdadera pregunta de la película era esta: ¿qué ocurre cuando una máquina diseñada para la guerra empieza a recuperar humanidad? Ese conflicto interno es lo que conecta realmente Soldier con el mejor sci-fi existencial de los 80 y 90. 5. Soldier compartió exactamente el mismo destino que Blade Runner. Las dos películas tienen muchísimo en común. Mismo guionista, mismo estudio, mismos temas y, curiosamente, el mismo fracaso inicial.
Blade Runner fue destruida por la crítica en 1982 y decepcionó en taquilla. Soldier hizo exactamente lo mismo en 1998. Ambas fueron acusadas de ser lentas demasiado filosóficas y frías emocionalmente. Pero después ocurrió el mismo fenómeno. La gente comenzó a descubrirlas en formato casero, VHS, DVD, cable, y lentamente fueron construyendo una audiencia obsesiva. La diferencia es que Blade Runner terminó convirtiéndose en una obra maestra oficialmente reconocida, mientras Soldier sigue siendo más bien un clásico secreto, una especie de hermano perdido dentro del mismo universo. 4. Usaron extras muy bajos para hacer que los vehículos parecieran gigantes. El presupuesto no alcanzaba para construir vehículos militares enormes, así que el equipo hizo algo clásico del cine práctico: trucos de escala. Contrataron extras de aproximadamente 1,20 metros de altura y los colocaron cerca de los vehículos. Eso hacía que las máquinas parecieran muchísimo más grandes en pantalla. Ridley Scott había usado técnicas similares en Alien y Blade Runner. El efecto funciona porque el cerebro humano calcula tamaño comparando objetos con personas, y Soldier aprovechó perfectamente esa ilusión. Otro ejemplo de cómo el cine de ciencia ficción de esa época resolvía problemas enormes con creatividad, en lugar de CGI. 3. El niño Todd es interpretado por el hijo real de Kurt Russell. Las escenas donde vemos a Todd siendo entrenado desde niño tienen un detalle increíble. El pequeño Todd fue interpretado por Wyatt Russell. Sí, el hijo real de Kurt Russell. Tenía apenas 10 años durante el rodaje, y esa fue su primera aparición en cine. Décadas después terminaría convirtiéndose en actor importante por derecho propio, gracias a proyectos como The Falcon and the Winter Soldier y Monarch: Legacy of Monsters. Lo curioso es que en Soldier interpreta exactamente eso, la versión infantil de su propio padre, una película sobre un hombre cuya humanidad fue destruida desde niño, protagonizada parcialmente por un padre y su hijo reales. 2. Paul W. S. Anderson admite que la película que quería hacer nunca existió. Con los años, Paul W. S. Anderson fue muy honesto sobre Soldier. Dijo algo duro: la película que llegó a los cines no era realmente la película que imaginaba. El clima destruyó locaciones. Las lesiones de Kurt Russell cambiaron el cronograma. El presupuesto empezó a limitar decisiones importantes, y el western espacial que soñaba terminó atrapado en sets cerrados. Aún así, hay algo que sobrevivió a todos esos problemas: Todd, la actuación física de Kurt Russell, el silencio, la sensación de un hombre creado para matar, intentando descubrir qué significa vivir. Por eso, la película sigue teniendo seguidores hoy, porque incluso dañada, todavía tiene alma. 1. El final original era mucho más oscuro, y Todd no abandonaba el planeta. La versión que llegó a los cines termina con esperanza. Todd escapa junto a los colonos. Nathan lo acompaña, y el futuro parece abierto. Pero el final original era completamente distinto, mucho más triste, mucho más cercano a un western clásico. En esa versión, Todd decidía quedarse solo en Arcadia 234. Después de ayudar a escapar a los colonos, no subía a la nave, no intentaba empezar una nueva vida, simplemente permanecía atrás, solo, como el típico pistolero del western que salva al pueblo, pero entiende que nunca podrá formar parte de la paz que ayudó a crear. Ese final conectaba perfectamente con la idea central del personaje. Todd no fue criado para vivir entre personas, fue criado para la guerra. El estudio rechazó esa conclusión. Querían algo más optimista, más comercial. Así nació el final que conocemos, pero la versión original deja una pregunta mucho más poderosa. ¿Puede alguien creado únicamente para matar realmente volver a ser humano? Soldier fue un fracaso enorme en 1998.
Perdió millones. La crítica la ignoró y el propio guionista nunca quiso verla terminada. Pero con el tiempo, algo cambió. La gente empezó a descubrirla, a conectar con Todd, con su silencio, con su humanidad escondida debajo de décadas de violencia. Y lentamente la película encontró el destino que nunca tuvo en cines, convertirse en una obra de culto. Tal vez porque, igual que Todd, Soldier fue descartada demasiado pronto. Y aún